Existe una diferencia económica extraordinaria entre las economías de México y de Argentina. Mientras México tiene una economía sana y ha pagado casi el 100% de su deuda externa, en Argentina tenemos una deuda externa impagable que ha provocado que Argentina tenga una deuda externa tan grande. ¿Y quién está pagando la deuda externa mexicana? Si ustedes conocen estos datos, me los van dejando en los comentarios para que podamos debatirlo y saber quién tiene la razón. En primer lugar, la deuda externa mexicana es pagada a su totalidad en los Estados Unidos. Le debemos algunos millones de dólares a China y al Fondo Internacional Mundial, pero el dinero que se le debía a Estados Unidos, que era la cantidad más grande por deuda externa mexicana, se ha saldado en un 100%. La deuda externa argentina no para de crecer. Se deben más de 400,000 millones de dólares solamente a los Estados Unidos y al Fondo Internacional Mundial. China tiene una deuda por cobrar que no le da abasto al gobierno argentino recaudar fondos para poder cubrir tan solo los intereses. Además, se le debe dinero a México, a Venezuela, a Brasil y a todos los países que le han prestado, y ahora el nuevo gobierno de Javier Milei le achaca la culpa a China de ser el responsable de la deuda externa que le tomaron los Kirchner. Pero China obligó al gobierno a tomar la deuda externa, o el gobierno solito tomó todo este dinero no para invertirlo en su economía, sino para agrandar sus bolsillos y sus cuentas bancarias en el extranjero. Argentina tiene 12 toneladas de oro y, contrario a lo que muchos piensan que Argentina está en la quiebra, con esas 12 toneladas de oro se podrían hacer muchas cosas. México podría cobrar su dinero, China podría cobrar sus deudas y Estados Unidos podría quedarse fuera de este pastel. Te voy a decir dónde tiene Argentina este oro y qué país podría apropiarlo. El peso argentino no vale nada en México. Fuimos a una casa cambiaria y nos dijeron que esa era una moneda muy riesgosa y que ninguna casa bancaria de divisas te va a aceptar pesos argentinos, y mucho menos cuando el gobierno trata de implementar el dólar estadounidense. Además, la pregunta del día de hoy es importantísima. ¿Debe México cobrarle la deuda a Argentina o debería perdonársela, ya que el gobierno no tiene recursos para devolverle el dinero a los deudores, o seguiríamos enviándole nuestro petróleo en forma de crédito para ayudar al pueblo y le cobramos luego que el pueblo argentino le dé un golpe de estado a Javier Milei y llegue un nuevo gobierno que pueda hacer una alianza con México y un contrato de pago por los hidrocarburos? Me gustaría saber la opinión de todos. ¿Debe México perdonarle la deuda o debemos seguir enviando nuestro petróleo? Esa es una pregunta personal para todos nuestros seguidores. Además, la deuda externa mexicana, ¿cómo es posible que México, que tenía una deuda externa gigantesca, haya pagado su deuda externa con los Estados Unidos si se le debían miles de millones de dólares y algunos presidentes como Enrique Peña Nieto decía que la deuda de México no era pagable y que el Estado era insolvente? ¿Cómo es posible que el presidente López Obrador haya invertido tanto dinero en los grandes proyectos de México y aún así sobrara dinero para pagar la deuda externa en apenas 5 años? El presidente López Obrador ha usado una estrategia súper inteligente. Présteme atención para que entiendan cómo se está pagando la deuda externa mexicana. En primer lugar, no se están tomando nuevos préstamos, se está comprando todo el oro que hay en el mercado, porque nuestra moneda sí está respaldada en el oro, y cuando incrementamos el valor, estamos imprimiendo un poco de dinero para pagarle a Estados Unidos la deuda en dólares. Y eso ha ayudado a México no tener que sacar de sus recursos para cubrir las deudas. Una de las estrategias mejores orquestada por el gobierno mexicano para que el país esté 100% saneado a nivel financiero. Pero, ¿cómo Argentina logró acumular una deuda externa impagable mientras México está pagando su deuda externa? Si hace unos 30 años Argentina intentó prestarle dinero a México,
lo que quiere decir que su economía estaba mucho más estable, era más grande y más próspera. ¿Cómo es posible que en el 2024 tengamos a México siendo el país más rico de habla hispana y con el Producto Interno Bruto más grande? Según algunos inversionistas estadounidenses, consideran que México se va a convertir en una de las potencias económicas para el 2025, convirtiéndose en uno de los miembros de G7. ¿Qué significa esto? Uno de los 7 países con las economías más grandes del mundo. Argentina logró acumular una deuda externa tan grande porque el gobierno se acostumbró a tomar prestado y a emplear a todos los argentinos en el mismo gobierno y se le pagaba con este dinero prestado, mientras el dinero sobrante no se reinvertía y se utilizaba para repartirlo entre los políticos. Y para mantener a la clase trabajadora y al pueblo con los ojos vendados, solo le hablaban de fútbol y se comenzó a financiar a todos los medios de comunicación para que dentro de sus noticias solamente se hablara de fútbol, y ahora la gente solo hablaba de deportes mientras las finanzas eran controladas por el grupo de los Kirchner, que terminaron llevándose más de 500.000 millones de dólares de la economía argentina. Los paraísos fiscales hacían fiesta cada vez que recibían una llamada del gobierno argentino diciéndole que pronto iban a hacer un pequeño depósito, que ni tan pequeño, porque todos los depósitos que hacían los Kirchner eran mayores a 100 millones de dólares, mientras el pueblo seguía entretenido hablando de fútbol. Esto fue lo que llevó a Argentina al colapso económico, a que sus finanzas estuvieran en cero, y hoy por hoy con una deuda externa impagable y un Estado que no puede recaudar los recursos para poder abonarle ni siquiera los intereses a esas deudas. Argentina tiene 62 toneladas de oro y podíamos pensar, ¿por qué razón Argentina no utiliza ese oro para poder pagarle a los deudores y así tener un crédito abierto nuevamente, ya que con 62 toneladas de oro se le puede pagar a muchísima gente? Incluso se le podría pagar a China y a México el 100% de lo que se le debe. Si ahora el gobierno está tratando de eliminar los pesos argentinos para incorporar la moneda estadounidense, el dólar, como la moneda local, ¿por qué no se utilizan estas 62 toneladas de oro que posee Argentina? Se le da una parte a China y una parte a México y todos somos felices. El problema es que si se le entrega este oro a esos dos países, ninguna otra economía que quiera prestarle a Argentina en el futuro le prestará, porque la única fuente de demostrarle que tienes cómo tomar ese crédito es diciéndole que tienes oro en los bancos centrales. Aunque Argentina termina por no pagarle, por lo menos tiene cómo demostrar que puede pagar. Además, que el oro que posee Argentina podría ser la fuente de créditos para convencer a Estados Unidos de prestarle los 50.000 millones de dólares que está exigiendo Milei para la dolarización del país. Si salen de este oro, entonces esto podría ser el colapso de la economía y también Javier Milei podría perder la presidencia. Este hombre entró haciendo un programa económico que no se esperaba en el país. Automáticamente el gobierno entró en funciones, se desvaluó la moneda un 50%. ¿Pero qué es desvaluar la moneda un 50%? Es tomar la mitad del dinero que toda la gente tenía ahorrada, haciendo que la gente se sienta un 50% más pobre y que los trabajadores, aunque vean en sus manos la misma cantidad de dinero de antes, ese dinero ya no puede comprar lo que antes compraba. Lo que quiere decir que el salario de los trabajadores también se ha recortado en un 50%. Ahora el peso argentino no vale nada en México. Si llevas la moneda argentina a una casa cambiaria donde te cambian divisas, no quieren aceptar los pesos argentinos por su desvaluación desmesurada. No sé si recuerdan ustedes el problema económico que tuvo Venezuela por la inflación, cuando Estados Unidos le prohibió a los países comprarle petróleo y le incautó el oro que tenían en los bancos de Inglaterra. Pues esto mismo está surgiendo en Argentina, pero a través del mismo gobierno. Nadie le ha puesto sanciones al gobierno argentino. Quien está causando que la economía del país colapse es el gobierno de Javier Milei.
un hombre que sabe mucho de fútbol, pero que no sabe nada de economía, y si la gente no va a la calle, protesta y hacen que éste renuncie y se vaya huyendo como un cobarde, van a perder todo el dinero de los ahorradores y se va a exterminar con las funciones de los trabajadores. Este podría ser el comienzo del final de una economía civilizada como la economía argentina. Volviendo al tema del valor del dinero en Argentina, si tratas de cambiar su moneda en México, los bancos no quieren hacerlo porque temen el riesgo de que al día siguiente la moneda cueste absolutamente nada y los bancos se vean en riesgo de perder sus activos. Es grave lo que está pasando con el dinero en Argentina. Ahora bien, la pregunta más importante, ¿debe México cobrarle o debe perdonarle las deudas al gobierno argentino cuando Javier Milei se ha encargado de humillar a los mexicanos, diciendo cosas despectivas como que la tienen pequeña, como que somos indios y feos? Pero ahora que ha llegado al gobierno y ha recibido un país en quiebra donde no hay dinero y hay un problema económico agudo, quiere venir a México a negociar la compra de los hidrocarburos porque Argentina no tiene combustible, le hace falta petróleo crudo y las petroleras de Pemex son las que le están enviando la gasolina. Nosotros estaríamos dispuestos a hacer todos los negocios porque en el business no importa si hay insulto, lo importante es que haya dinero. Lo que pasa es que Milei quiere venir a México a negociar, pero no trae dinero, no trae dólares, no trae peso mexicano, tampoco quiere entregar el oro que tiene el país, que son 62 toneladas que le caerían muy bien a México para seguir respaldando el peso del país. Pero si Milei quiere venir al país, ¿qué deberíamos nosotros hacer con él? Deberíamos repatriarlo, deberíamos venderle petróleo, negarnos o incluso arrestarlo y devolverlo como prisionero a la Argentina. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre qué se debería hacer con el tramposo de Milei. Ahora bien, deuda externa mexicana. ¿Creen ustedes que es una buena opción la determinación que ha tomado López Obrador de pagar la deuda externa, aunque en el futuro vengan otros partidos políticos y quieran comenzar a tomar préstamos? Pero el pueblo ya ha despertado y sabes que si en el futuro se vuelve a hablar de una deuda externa en México, ¿quiénes serán los responsables por haber tomado ese dinero prestado cuando nuestro país tiene sus finanzas saneadas? Además de ello, la deuda externa de Argentina. ¿Cómo creen ustedes que el gobierno podría pagar esa deuda externa si no se está cobrando impuestos suficientes para poder abonarle al gasto del gobierno? ¿Deberían los demás países ayudar a Argentina económicamente o se debería definitivamente quitar el gobierno y que todos los países tomen un pedazo de Argentina, administrarlo hasta que se puedan saldar las deudas y se pueda financiar un gobierno responsable, como sucedió en Alemania, cuando Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia se repartieron el país, administraron muy bien y hoy Alemania es la cuarta o tercera economía más grande del mundo gracias a que se implementaron políticas monetarias que iban en beneficio de la población. ¿Deberían hacer eso en Argentina? Me gustaría saber tu opinión. Argentina tiene 62 toneladas de oro. ¿Qué deberíamos hacer con ese oro que se encuentra en el Banco Central, quien está desvaluando la moneda, quien va a dejar de funcionar en unos cuantos días e incorporará el dólar estadounidense, una moneda que no está vinculada en el oro? Deberíamos exigirle al gobierno argentino comenzar a depositar algunos lingotes, enviarle algunos barcos llenos de combustible desde México, pero que regresen llenos de toneladas de oro. ¿Creen ustedes que sería un buen negocio para los mexicanos y un buen negocio para los argentinos? Así no tendrían problemas energéticos y tendrían la gasolina que están buscando. El peso argentino no vale nada en México. ¿Estarías tú dispuesto a cambiar los pesos de tu país por el peso argentino? ¿O crees que debería ser todo lo contrario, que Argentina debería implementar la moneda mexicana para que tengan una divisa fuerte que pueda hacerle frente a la inflación? Y lo más importante,
Se le deben perdonar todas las deudas a Argentina, aunque esas deudas le han costado muchísimo dinero a México, ya que el petróleo que se le ha enviado primeramente se debe hacer el fracking para llegar hasta el fondo de las piedras donde se encuentra el petróleo. Además de ello, luego que Pemex lo extrae, hay que enviarlo a las refinerías para de allí sacar los insumos derivados del petróleo como gasolina y diésel. Luego hay que ponerle combustible, enviar un personal en los barcos gasíferos, lo que quiere decir que hay un gran inventario de pago por ese combustible que se le envía a Argentina. ¿Creen ustedes que se le debería regalar todo ese dinero o que el gobierno debería tomar con seriedad, pagarnos nuestro dinero, que no fue un regalo, sino simplemente un envío a base de créditos? ¿O creen ustedes que deberíamos dejarlo así, regalárselo, porque Javier Milei es muy bravo y podría molestarse? Los leo en los comentarios y no se olvide que si esta información le es de alto valor, hacer varias cosas: suscribirse a nuestro canal, dejarnos un like y compartirlo con amigos, familiares y en sus redes sociales para que se enteren que aquí en Autos Baratos tenemos los mejores análisis de economía, geopolítica e inmigración, especialmente lo que sucede en nuestra región con los políticos democráticos que están pagando sus deudas externas o como están haciendo gobiernos dictatoriales como el de Javier Milei en Argentina, que ya le robó el 50% de los ahorros a la gente y le ha robado también el 50% del salario a los trabajadores y además no quiere pagarnos nuestra plata. Para todos un gran abrazo, no se olviden que los queremos y argentinos y mexicanos unidos jamás serán vencidos.